Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Dio otro paso más hacia Shane, cerrando de nuevo la delgada brecha que lo separaba. Esta vez recorrió con la punta de un dedo el brazo de Shane, desde el codo hasta la muñeca. Shane se estremeció y lo miró con ojos de interrogantes. ¿Qué? Preguntó. Bésame, quería decir Ilya, bésame y abrázame delante de toda esta gente. Pero en cambio dijo, nada, y solamente se alejó. Shane estaba tan emocionado. Aquí en público a Shane no le importaba fingir que eran dos compañeros pasando el rato con su amigo jugador retirado de la NHL. No le importaba mantener sus manos para sí mismo. Pero Ilya estaba esta noche muy guapo. Esa camiseta rosa ajustada apenas se sostenía. Se preguntó si Ilya estaba tan emocionado como él en ese momento. No dejaba de mirar a Shane de reojo, así que probablemente, además había pasado casi una semana desde la última vez que pudieron estar juntos. Y si la sequía estaba afectando tanto a Shane, debería haber estado afectando también a Ilya. Shane recordó la última vez que habían estado juntos en un club. Había sido hace años, antes de que admitieran sus sentimientos el uno por el otro. Shane había estado con Rose en ese momento, había salido con ella y sus amigos esa noche. Él estaba casualmente en el mismo club nocturno de Montreal, con alguno de sus compañeros de equipo. Shane había abandonado a Rose en la pista de baile, atraído por Ilya como una polilla a la llama, y había observado a Ilya cómo se besaba con una hermosa mujer. Hubo un breve y aterrador momento en el que sus ojos y los de Ilya se encontraron. Cuando Ilya lo había descubierto, entonces Shane había huido, avergonzado por haber sido sorprendido mirando y horrorizado por lo celoso que se había sentido. Aquella noche tuvo que detenerse mientras conducía hacia su casa porque no era capaz de ver la carretera a través de sus lágrimas. Estaba tan confundido, asustado. Debería haber vuelto a casa con Rose, con su preciosa novia estrella de cine, y no haber llorado a un lado de la carretera solo en su auto por un odioso jugador de hockey ruso. Había estado enamorado de él, aunque se había negado a considerarlo en ese momento. Ahora sintió el ligero roce de la yema de un dedo en su codo y se tensó cuando el dedo bajó hacia su muñeca. Ilya no debería tocarlo así. ¿Qué? Preguntó Shane, porque tenía que haber una razón para que Ilya rompiera su regla más importante. Por un breve momento los ojos de Ilya parecieron tristes e incluso un poco asustados. Luego parpadeó y cambió su expresión a una más neutra. Nada, dijo Ilya mientras se alejaba. Ilya volvió a mirar el escenario, pero Shane siguió observando a Ilya. Tenía los hombros caídos y la mandíbula tensa. Parecía derrotado. Shane miró a su alrededor. La sala estaba a oscuras, estaba abarrotada, pero la atención de todo el mundo estaba fijada en Fabián, y de todas formas él e Ilya estaban al fondo. Shane se mordió el labio y tomó una decisión rápida antes de empezar a pensar demasiado en las cosas. Dio un paso lateral y luego le puso una mano en la parte baja de la espalda. No fue mucho, pero esto hizo que Ilya se relajara. Miró a Shane y le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Shane le devolvió la sonrisa y trazó un pequeño corazón en la espalda de Ilya con el dedo. Ilya levantó una mano hacia Shane y esta quedó suspendida en el aire durante un momento antes de que Ilya la retirara para posarla sobre su propio corazón. Asintió a Shane y luego volvió a mirar el escenario. Shane mantuvo su mano en la espalda de Ilya durante el resto del espectáculo, retirándola solo brevemente para aplaudir después de cada canción. Sentía que se estaba saliendo con la suya, por la forma en que su palma presionaba el calor de la espalda empapada de sudor de Ilya. La canción que estaba interpretando Fabián tenía una letra murmurada. Terminó el concierto. Cuando llegaron a casa, incluso atravesaron la puerta antes de chocar el uno con el otro, besándose. Lo quiero, murmuró Shane sin pensar mientras Ilya le besaba el cuello. Yo también. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.